Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué horas vea esto. Estamos en una emisión más de quiénes somos la oposición. En esta ocasión vamos a entrevistar al diputado José Francisco Yunes, que me da mucho gusto decir que es de Perote, igual que mi familia. Perdón que diga esta presentación, pero bueno, él es Somos pocos los peroteños, Jaime, así Sí, que es pues un gusto. somos pocos, pero bueno, lo que pasa es que no les gusta Perote porque es medio frío. Bueno, está con nosotros, gracias por darnos pues la entrevista, diputado. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Aquí está Tere Vale, aquí estoy un servidor. Y bueno, Hola, pues hola. adelante con las preguntas. Tere, ¿quieres hacer la primera pregunta? Gracias de nuevo, diputado Yunes. No, Bueno, al pues contrario, si me permiten decirles que me siento muy honrado de poder estar en su programa y muy preocupado porque pueda ser de interés para la audiencia esta charla. Así que muchas gracias por el tiempo y por el espacio. al contrario, José, yo creo que tienes una carrera como político muy interesante, egresado del ITAM con una maestría, un posgrado en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Y pues un político con una carrera, eres un hombre joven, pero con una carrera larga y con mucha experiencia. Y sobre todo, pues estamos en un momento complicado para nuestro país. Tú eres del Partido Revolucionario Institucional y nos gustaría mucho saber, José, desde tu punto de vista, ¿qué horizonte ves para el 2024 en México? Este programa, como seguro te explicó Jaime, pues es una serie, está constituido por una serie de entrevistas con personajes políticos, académicos, científicos, que creemos que nuestra democracia está en peligro y que la tenemos que fortalecer. Por eso abro preguntándote, ¿cómo ves el futuro para México de aquí al 2024? Gracias, Tere. Hay plena coincidencia. Me parece que uno de los graves riesgos que asume el país es este embate contra la normalidad democrática en el país, en todas sus aristas, y al mismo tiempo todavía empeorado por el deterioro en los factores de desarrollo humano, por el deterioro en los ámbitos económicos, y que evidentemente van siendo incrementales, Tere, se van perdiendo paso a paso, pero cuando nos demos cuenta en el 24 o más allá, esperemos que no sea el caso, veremos que el daño podría ser irreversible. Entonces, de cara al 24, me parece que el tiempo obliga y convoca a construir un frente opositor entre los partidos políticos, entre la sociedad organizada, entre los medios de comunicación, entre la academia, que permita corregir el rumbo, y me parece que eso es lo prioritario. Jaime. No te oyes, Jaime. Ya. Bueno, aquí, a ver, ¿qué papel? Yo estoy completamente de acuerdo, creo que se necesita una alianza, pues, lo más amplio posible. ¿Qué papel crees que debe jugar las oposiciones que no estamos en los partidos, la oposición empresarial, la oposición mediática, la oposición desde la academia, desde, pues, las redes sociales? ¿Cómo ves eso? Porque me parece que les hace falta a los partidos poder sumar a todas esas oposiciones. ¿Tú cómo la ves? Sin duda alguna, Jaime, yo la veo desde dos perspectivas. Una es todos estos actores que si bien no son militantes de partido ni de manera directa participan electoralmente, pero que generan puntos de reflexión. El primer punto sería en generar un hilo conductor sobre las ideas, pensando al país en temas y en términos de futuro. Qué se tiene que hacer en materia ambiental, cómo se protege la democracia, cómo se le da perspectiva de crecimiento con desarrollo a la economía, cómo también se disminuyen las brechas de desigualdad, cómo se logra superar los problemas de pobreza. Y en esta circunstancia me parece que en un primer plano
estas ideas y el poderlas consolidar en un programa y en un proyecto de gobierno es fundamental y me parece que es una convocatoria amplia que tenemos que hacer a todos sus actores. Y la segunda, que es muy importante, es el de generar conciencia. Por ejemplo, seguramente lo platicaron ya en algún otro espacio o en algún otro momento, pero los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición de En Salud, pues debe ser un punto de llamada que sacude la conciencia de todo buen mexicano. O sea, hoy 3 de cada 10 niños tienen el esquema completo de vacunación, cuando hace apenas 4 años se tenía un esquema de vacunación completa del 85%. Es decir, en 4 años se ha perdido 50 puntos bases en disminución de los niños que hoy no tienen el paquete de vacunación completo en enfermedades erradicadas. Es decir, eran temas que ya ni siquiera se hablaban y que hoy lamentablemente se convierten en nuestro problema de presente con repercusiones para el futuro. En 10 o 15 años estos niños van a estar vulnerables a enfermedades que ya de por sí hoy no forman parte ni siquiera del imaginario, por citar solo un ejemplo en un tema tan sensible como es el derecho a la salud. Oye, José, pues yo creo que tocas un tema muy importante. Este tema de la vacunación, pues ha habido un deterioro, como tú dices, gravísimo, que pone en riesgo pues la salud y la vida de los niños. Pero yo te diría, y me gustaría mucho conocer tu punto de vista como administrador público, que en general en esta administración, si es que se le puede llamar así, pues llevamos un deterioro muy importante de mecanismos que ya estaban, yo no digo que perfectos o perfectamente establecidos, pero que permitían tener abasto, distribución de medicamentos, medicamentos contra el cáncer, en fin. Y como que todo ha ido colapsando de ese paraíso que nos pintaron de una salud, pues, digamos, digna de un país como México, pero igualita a la de Dinamarca, pues pasamos a un país en donde no hay vacunas, en donde no hay medicamentos, en donde a veces no hay insulina en los hospitales públicos y esto puede costarle la vida a muchos mexicanos. ¿Qué está pasando y qué puede hacer la oposición para resolver estos problemas que son simplemente de vida o muerte? Es más allá de un rollo político. Es un tema de Estado, como bien lo señalas, Tere, que no tiene absolutamente nada que ver con programas electorales de partido. En materia de salud, la salud pública, más allá del partido que gobernaba, iba abonando e iba agregando e iba superando los problemas. Y en tanto que iba en la dirección correcta, la toma de decisiones públicas, pues prácticamente nadie hablaba de eso. Hoy esto es este es el ejemplo de los muchos casos en los cuales el país va en camino hacia atrás, en pleno retroceso, y que como es incremental o marginal, como es paso a paso en dirección contraria, pero en pequeños pasos, pues no se da uno cuenta del tamaño, de la gravedad del tema que se está descuidando. Y en ese sentido me parece que llama la atención de la oposición y los pocos votos que se tienen en el Congreso, como el órgano que equilibra al Ejecutivo, que genera el diseño y la instrumentación de políticas públicas, hace muy complejo el poderlo realizar. Se tiene que generar un frente con una narrativa potente que involucre además actores y que permita extrapolar en la opinión pública el costo social que están significando una administración tan improvisada y tan poco sensible en los temas relevantes. Por citar otra cifra, Tere, Jaime, el Coneval, nosotros sabemos que en su medición multidimensional, cada 2 años presenta un avance. Del 16 al 18, la pobreza disminuyó.
Del 18 al 20, que es cuando entra esta nueva administración, la pobreza aumentó en los dos rubros, en el extremo y en el moderado, hasta en 2 puntos. Y hay una carencia, que es el acceso a la salud, que es dramático el aumento de población que incrementó en condición de vulnerabilidad por no contar con los servicios de salud. En el 2018, aproximadamente 21 millones de mexicanos no tenían ese acceso. En el 2020, 35 millones de mexicanos, es decir, casi 14 millones más de mexicanos no cuentan con acceso a la seguridad social. Y todo esto se debe a que desmantelaron un sistema que, como bien lo decías, Tere, requería perfeccionarse, fortalecerse, tratar de atajar los excesos, pero que iba caminando y dando el servicio en la dirección completa por un esquema inoperante que a la fecha no ha podido instrumentarse al grado de que el famoso INSABI pues hoy tiene ya que tratar de sustentarse en una estructura añeja como es el del IMSS ante Solidaridad para tratar de generar los servicios básicos a la población rural que está en total abandono el día de hoy por desabasto y por falta de todos los equipos y de toda la atención médica. Fíjate que veo muy difícil el camino de las oposiciones. Estoy de acuerdo contigo, hace falta todo eso en una administración que nos hace retroceder en el tiempo, pero veo a las oposiciones pues cuesta arriba en esta cuestión de la alianza. Me preocupa, a lo mejor es tú cómo sientes, porque yo veo a las oposiciones medio lentas, pues, en relación a lo que está pasando, pues, a lo que hace el presidente. Mira, te pongo un ejemplo. La decisión del presidente de decir, por acuerdo presidencial, la Guardia Nacional pasa a la Secretaría de la Defensa. Oye, y la ley de la administración pública, porque la ley de la administración pública dice una cosa La diferente. Constitución, Y sí, la Constitución, y bueno, veo a las oposiciones lentas con relación a estas decisiones que van a socavar, que están socavando. ¿Tú no crees que las oposiciones deberían meter el acelerador? ¿Y en qué sentido, si lo crees, José? ¿cómo no, Jaime? Y utilizando este ejemplo que es dramático también. Hay una reforma constitucional en el 19, la legislatura anterior, el primer año de esta administración, en donde se incorpora al artículo 21 constitucional la figura de la Guardia Nacional. Y uno de los más álgidos debates de esa legislatura fue precisamente la categoría civil y profesional que tendría esta nueva policía, esta nueva agrupación de seguridad social, ante, digamos, la presión y la propuesta gubernamental de que se militarizara, ¿no? Un tema absurdo. Así quedó en la Constitución. Hay un transitorio a esta reforma del artículo 21, me parece que es el quinto y el sexto, a mí no me tocó votarla, en donde prácticamente se le da la temporalidad para que las Fuerzas Armadas puedan nutrir la Guardia Nacional, en tanto que la Guardia Nacional, organismo civil, se profesionaliza con policías. Como se dieron cuenta que esto no lo pueden lograr, hoy prácticamente el presidente, sabiendo además que su propuesta de reforma constitucional tampoco va a pasar, porque ahí sí la oposición puede hacerle frente, puede argumentar y no puede otorgarle los votos necesarios para la reforma constitucional, le da la vuelta a la Constitución y trata de hacerlo mediante un decreto. O sea, que me parece es inviable porque es inconstitucional, pero refleja exactamente con mucha claridad el estilo de este gobierno. Diría Daniel Cosío Villegas, el maestro, el estilo personal de este presidente, que es el de burlar la ley, despreciar el marco de derecho y llevar hasta las últimas consecuencias de tensión temas tan realmente sensibles como es el de la seguridad pública y la participación del ejército en estas tareas. Y otro tema, si me lo permites, Jaime, que es el de la necesidad, sí, de dotarle a las Fuerzas Armadas de un marco jurídico que le dé certeza a su participación en tareas de seguridad pública que constitucionalmente tampoco no la tienen. Quienes nos escuchan recordarán
que la legislatura, la 63, que es en la que yo participé, hizo un esfuerzo por generar una modificación a una nueva ley que era de seguridad interior, que posteriormente controversiaron dentro de la Suprema Corte de Justicia y la echaron abajo. Ciertamente el ejército y las Fuerzas Armadas necesitan un marco jurídico, pero no es así ni por el camino de atrás, ni violando la Constitución como se puede hacer. Y este tema es un buen ejemplo de lo que la oposición como bloque puede evitar. Y en ese sentido nos queda claro que ninguna modificación constitucional que tenga como destino militarizar el país va a pasar con el voto de la oposición. Oye, Pepe, perdón, pero yo quiero insistir en lo que dice Jaime, pues con el propósito de que nos aclares cuál es la situación a nivel interno de la alianza. Vienen elecciones en el Estado de México, vienen elecciones en Coahuila y vemos pues cómo sale, pues ayer un candidato del PAN, el señor Enrique Vargas, para el Estado de México. El PRI no sabemos por dónde, o en fin, se mencionan nombres de dos mujeres que todos sabemos quiénes son, pero en fin, a lo que me refiero es a que a veces pareciera que no hay unidad en la alianza, sino que cada partido finalmente se va acomodando dependiendo de su situación en cada estado. ¿Qué lectura le das a eso? Es una muy buena pregunta, Tere. Sirva mi ejemplo para responderlo. Yo soy un diputado aliancista. Yo tengo más de 30 años de militar en el Partido Revolucionario Institucional, pero si no hubiese sido yo un diputado de alianza, solo con los votos de mi partido yo no hubiese ganado la elección. Y soy uno de los dos diputados del PRI aliancistas que ganaron en la tercera circunscripción. En 7 estados solamente 2 diputados de alianza encabezados por el PRI ganamos nuestros distritos. Entonces, punto número 1, ningún partido solo en este contexto puede enfrentar con posibilidades de éxito competitivamente a todo lo que significa Morena en la elección. Morena en la elección es una regresión en los hechos en materia electoral, utilizando recursos públicos, el aparato de gobierno, la coacción, para inducir el voto de la manera más, pero más grotesca con la que uno pudiese entender la elección. Y en este sentido, yo creo que todos los partidos políticos, las dirigencias lo han repetido más de una ocasión, así lo ha dicho el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido, pero lo he escuchado como réplica en los demás partidos políticos, hay claridad de que tenemos que ir en un frente. Ahora, antes de que se resuelva quién lo encabeza, seguramente, y hay que tomarlo como algo natural, como algo normal, tendrá que haber un acomodo al interior de cada partido, se tratará de que cada partido pueda encabezar donde mejores posibilidades tenga, y esto pues evidentemente hace que expresiones como para el Estado de México de un aspirante de Acción Nacional pueda legítimamente alzar la mano y tratar de ganar la posición con quienes también tienen esa misma determinación por parte de otro partido. Yo creo que es natural, no tengo la menor duda de que llegado el momento se logrará la mejor opción con el mejor perfil y iremos todos en unidad. Y yo sí lo vería desde una perspectiva de cierta normalidad. O sea, ves que la decisión de el PAN de mandar a Enrique Vargas no es irreversible. O sea, es un poco para alzar la mano, como tú dices, y quiere decir que todavía hay esperanzas de que en el Estado de México y bueno, también en Coahuila se pueda llegar a un candidato de alianza o a una candidata de alianza. ¿Tú todavía lo ves posible? No, yo creo que así va a ser. Ok. Ahora, es muy complicado todavía ciertos meses de la nominación al interior del partido de quien Uy, te Cortó. congelaste, Pepe, te sea congelaste. decirle que Ah, no le va a tocar encabezar. Ya, ya ya, estoy mejor. Ya ya, ya. estás.
Sí, no, lo que comentaba es que es muy natural, todavía hay tiempo y es muy complicado que cualquier partido le diga a quien dentro de su militancia tenga legítimas aspiraciones que a priori ya no va a ser. Entonces, yo creo que la alianza tiene que tener además como entorno reglas claras de quién debe encabezarlo, bajo qué criterios y por qué razones, y eso pues tendrá que evidentemente satisfacer a cada una de las partes. Y yo creo que eso en su tiempo y en su momento se determinará. Lo mismo tendrá que suceder, por ejemplo, para la elección del 24, quién la va a encabezar para la presidencia de la República y quién encabezará en cada uno de los 9 estados que también se renovarán en la misma jornada. Y en este sentido, pues a largo o mediano plazo, pues los partidos no pueden disciplinar a nadie si no hay reglas claras y resultados concretos que legitimen la decisión de quién lo haría. Oye, Pepe, pues perdón que me salga yo tantito de la discusión nacional y me Sí, vaya a lo local. ¿Qué sí. pasa en Veracruz? Hemos visto a lo largo de el gobierno del señor Cuitláhuac, pues un favoritismo por parte del presidente López Obrador, un deseo de, digamos, como apaciguar el clamor popular que existe, porque tenemos muchos amigos veracruzanos, además de la familia de Jaime, como te decía al principio, pues que ven con terror el gobierno que actualmente tiene tu estado. ¿Qué está pasando en Veracruz y cuál es el horizonte para pues el próximo cambio de gobierno en ese estado, José? Hay una administración extremadamente pasiva, sin ningún tipo de movimiento. No se ven obras públicas de carácter estatal. La poca inversión pública que llega, que la verdad es mínima, tiene como origen al gobierno federal. Hay un total abandono para el aparato productivo de un estado con mucha vocación productiva, sobre todo en el sector primario. Hoy los productores agrícolas están en el laberinto de que los insumos para poder producir están a más del doble. Si se habla de fertilizantes, si se habla de la misma luz eléctrica, si se habla de los combustibles para mover los equipos agrícolas. Es decir, hay serios problemas sin que como contraparte haya un programa que los vaya acompañando. Lo mismo sucede con los ganaderos. Simplemente el alimento para su ganado se duplicó de la noche a la mañana. Las finanzas públicas, si bien es cierto, no son un problema de corto plazo, sigue incrementando marginalmente la deuda sin que vaya compasado con la inversión productiva que demanda el marco jurídico para poderla contratar. No se ven, reitero, este tipo de obras. Hay serios problemas en el sistema de salud. Apenas acaban de generarse un relevo en la Secretaría de este importante ramo porque se caducaron medicinas, sobre todo oncológicas, caras, en las bodegas cuando no hubo la logística ni la capacidad de distribución para poderla aplicar. No obstante, el ejército de doctores, de doctoras, de enfermeros que desde el sistema de salud hacen manifestaciones heroicas con la falta de equipo, con la falta de suplementos, con los pocos recursos con los que cuentan. En materia educativa hay que escuchar el clamor de todos los sindicatos. No hay una semana en la que no surja un tema de descontento, y no por las situaciones laborales, sino por el abandono en el que se tiene el sistema. Entonces, Veracruz ciertamente observa una realidad caótica, más grave todavía que la nacional, y evidentemente estamos inmersos en una realidad en donde por sus propios méritos y con su propio talento, los veracruzanos están tratando de hacer frente a esta crisis. Además de la cuestión de seguridad, José,
porque la cuestión de seguridad en Veracruz es grave. La cuestión de los feminicidios, de la falta de políticas de género, pues es muy grave, José. ¿Cómo la ves? Sin duda, feminicidios y secuestros. Veracruz lleva uno de los poco honrosos primeros lugares en la estadística nacional. Ahora, ciertamente, lo estridente de lo que ha sucedido en Guanajuato, lo que ha sucedido en Michoacán, de lo que pasa lamentablemente más al norte, en Tamaulipas, en Zacatecas, hace que los ojos nacionales sobre el tema de seguridad se concentren más en esos estados, pero eso no le quita la gravedad ni Así lo es. endeble que está la seguridad pública en el estado de Veracruz, con un tema que no puede pasar a segundo término, Tere, Jaime, que es el enorme esquema de impunidad y la utilización del aparato de procuración de justicia con fines estrictamente políticos, lo que genera incertidumbre y temor en muchos actores en el Estado. No te oyes, Tere. No te oyes. Bueno, estamos bien con los micrófonos hoy. Ahora, Pepe, en medio de todo este panorama, de este recuento que hemos hecho aquí, apretado, rápido, pero sustancioso en el sentido de cuánto se ha destruido, de cuánto se ha retrocedido, de qué necesidad tenemos pues de un cambio, ¿ves posibilidades de que la oposición pues le gane a Morena en lo federal como en lo local el 24? ¿Qué habría que hacer para ganarle? Yo creo que crear ese frente, Tere, que haya total y completa claridad de que debe ser una elección prácticamente entre dos opciones, entre dos alternativas, y empezar a construir no solo la narrativa, sino el programa de gobierno, las acciones concretas con las cuales se tendría que presentar este frente de cara a la sociedad. ¿Qué se va a hacer desde el primer día en materia de infraestructura? ¿Qué se va a hacer en temas tan sensibles? La columna vertebral de la buena convivencia en sociedad, como es en salud, como es educación. ¿Qué proyecto y qué programa existe para volver a alentar el dinamismo económico en los tres sectores de la economía? Por eso comentaba desde el inicio que buena parte de la inteligencia nacional debería estar ya involucrada en sumar con ideas el hilo conductor de las acciones que tendrían que ser la carta de presentación y además el día a día de un nuevo gobierno que permita corregir el rumbo y que dé respuestas a temas tan importantes como los que estamos mencionando. Pero se puede ganar en el 24. Bueno, pues con eso me quedo. Oye, diputado, pues te agradezco mucho al diputado José Yunes la entrevista. No sé si Tere quieres agregar otra pregunta. Sí, yo por último quisiera preguntarte, José, hay un problema de comunicación muy importante en la oposición. Creo que ahí el presidente tiene una estrategia de comunicación basada en el populismo, me queda claro, que le permite que sus mensajes lleguen pues directamente a determinados segmentos de la población. ¿Qué papel juega en la oposición una estrategia de comunicación también distinta? Sin duda que es el gran tema, la narrativa con que la oposición tendrá que acercarse a la sociedad. Y lo más complicado, Tere, es cuando hay elementos de sobra para que la sociedad tuviese claridad del mal rumbo que lleva el país. Y sin embargo, en el día a día no queda muy claro que la población tenga muy bien sabido el camino erróneo o el retroceso en el que estamos transitando desde hace 3 años y medio. Y eso para los expertos en comunicación, en publicidad, en mercadotecnia política, tendrá que ser uno de los grandes retos, porque sí es desalentador, quizás sea lo único desalentador de esto, es ¿Y qué ver sigue para ti, Pepe?
Bueno, nosotros tenemos hoy que con respecto al trabajo legislativo, Tere, sin duda, el de con los acontecimientos de este ejercicio fiscal, ya sobre todo en los temas hacendarios, tratar de generar conciencia en los compañeros legisladores de que debe haber cambios radicales, tanto en la política de ingresos como en la política de gastos. Y en materia política, Tere, me queda muy claro que estoy llamado a sumar en la construcción de un frente para el Estado de Veracruz. Lo importante es que todos los partidos políticos, todos los actores sociales, la inteligencia de la entidad pueda agruparse lo más pronto posible para darle una alternativa a los problemas de seguridad, de desempleo, de pobreza en la entidad. Solo nomás para ponerlo el acento en Veracruz, es uno de los 5 estados que aún no han recuperado su nivel de empleo previo a la pandemia. Prácticamente el país ya se sobrepuso en materia de empleo, aun cuando con menor calidad a la que existía antes, en tanto a salarios, a prestaciones, hasta en la naturaleza y en la calidad del desempeño laboral, pero prácticamente en el país esto ya se resolvió. Veracruz todavía tiene adeudos en empleo y ante un escenario de desorden en los niveles de precio y desempleo, pues es uno de los cócteles que más agravian a la sociedad, que más lo perjudican y que más lo lastiman. Entonces, lo que sigue para mí, Tere, es sumar a una propuesta de frente para que llegado el momento, el partido que más pueda aportar, el militante que más pueda aportar, el personaje de la sociedad civil que más pueda convocar, pueda encabezarlo y en este sentido ganarle para Veracruz presente y futuro en la próxima jornada. Muy bien, pues muchísimas gracias a José Yunes. A nombre de mi compañero Jaime Guerrero, yo soy Tere Vale. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y ojalá pronto regreses. Muchísimas gracias, Tere. De verdad es un honor el poder platicar con ustedes y reencontrarme con un paisano. Somos pocos los peloteños. Qué Así bueno que es, sea un punto de encuentro y de identificación. claro que sí, Pepe. Gracias por la entrevista. Gracias a ustedes Estamos por la viendo. oportunidad. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias. Hasta luego.